Hola, mi nombre es Martínez Miranda Fernando. Esta es la evidencia del examen realizado sobre Red Hat para el Diplomado de Infraestructura en Tecnologías de la Información. Procuro hacer el clip lo más corto posible, acelerar algunas partes, pero pues en sí espero que sea de su agrado. Y sin más por agregar, pues vamos a darle. Bueno, aquí en esta sección pues es la parte donde estamos haciendo las particiones. Se agregó la partición boot, se le dio el espacio requerido. Se está haciendo la partición raíz. Se le está asignando el grupo que se fue solicitado y el espacio solicitado. Después para el siguiente tuve un poco de duda porque decía que se tenía que crear el volumen group. Era datos en este caso y que pedía que fuera de 10 y después el LVM de 8. Entonces me entré en conflicto, le dejé el de 8 para que se creara esa partición en el LVM. Y de una vez aproveché, creé una partición swap de 500 megas como se solicitaba, pero posteriormente volví a hacer otra para que no hubiera dudas. Te seteo la contraseña de root y el usuario tal cual como se solicitó Linux y la contraseña como se solicitó. Bueno, aquí es donde está activa la licencia. Después pasamos a la parte de la actualización de los repositorios y en este caso de la actualización de las paqueterías. Ejecuté el upgrade, no me dijo que hubiera alguna actualización, entonces así lo dejé. Bueno, es la adición de los grupos solicitados, admin y develops. Una demostración de que se crearon correctamente. Después me atoré un poco con la parte del script de creación de usuarios, ya que básicamente utilicé el mismo script que utilizábamos en CentOS, donde ahí no tuve ningún problema, pero pues aquí sí tuve algunos detalles en el seteo de las contraseñas. Posteriormente me di cuenta que pues era ahí más que nada conflicto con C Linux. Ahí es tal cual la creación, ese es mi script como lo tenía yo en CentOS. Y al ejecutarlo me mandaba un error ahí de que no podía haber seteado la contraseña. Me mandaba ahí un error de out. Bueno, ahí es el creación del CSV para que de ahí jale el script los nombres. Bueno, ahí es un pequeño error de que no le había dado los permisos de ejecución al script. Ya se los puse. Ejecuto el script, me crea todos los usuarios, pero en el punto de setear la contraseña me manda ese error, ¿no? De token manipulation error. Y pues bueno, ahí simplemente despliego, los usuarios fueron creados. En el problema de las contraseñas, pues tuve que hacer ahí un get enforce 0. Y después finalmente pues empecé a añadir los usuarios a los grupos que era solicitado, ¿no? Turing, Linus y creo que Richard al grupo de admins y los demás al grupo de develops. Y bueno, ahí se cumplen esos primeros puntos. Y bueno, ya finalmente desplegamos en cat group para que veamos que los usuarios están en esos grupos. Aquí continuamos con la creación de los directorios, en este caso el de admins. Y aquí de entrada aproveché para hacer de un solo golpe la parte de que el dueño fuera Turing y que el grupo fuera admins, para así como se solicita en el examen, y posteriormente se añade el derecho de que todo lo que tú crees dentro del grupo siga perteneciendo al grupo admins. Eso lo hacemos con el comando change mode g+s. Ahí hacemos una pequeña prueba donde todo lo que se crea en el directorio tiene que seguir perteneciendo al grupo admins. Entonces ahí se crea ese pequeño archivito, se corrobora de que en efecto así es, y posteriormente vamos a la parte de el sticky bit. En este caso estoy haciendo una prueba ahí con Turing, creando un archivo que le pertenezca a él,
y vamos a asignar el change mode, ¿no? De que todo lo que se cree en el directorio sea, no lo pueda borrar más que el creador de ese documento. Entonces ahí primero me salgo del directorio, después le agregamos el change mode más t sobre el directorio, y ahora intento loguearme con otro usuario, que en este caso es Richard, y voy a intentar borrar el archivo que creó previamente Turing. Ahí se loguea y intento hacer la remoción. Y pues bueno, me rebota, me dice que no soy el dueño, entonces me dice permiso denegado. Nos logueamos como Turing y ahí sí lo puedo remover. Bueno, ahí creamos el directorio permiso, se le da en el permiso 770 como es solicitado, en este caso, para usuarios, grupos y otros nada. Y creamos los 200 archivos con extensión ya AML, llamados configuración, algo que hicimos durante el curso. Ahí los visualizamos, después visualizamos de que pues en este caso los creó Turing y pertenecen al grupo admins. Después se nos solicita en particular que al archivo de configuración-111 se le quiten los permisos de lectura para Richard. En este caso no tenemos ningún derecho ACL seteado, entonces lo que estamos haciendo ahí es setearle entre comillas unos permisos a Richard. Realmente le estamos quitando todos los permisos, incluidos el de lectura, para que él al intentar acceder a ese archivo, hacerle un cat, pues realmente no lo va a poder hacer. Ahí se ve que ya se añadió el derecho ACL. Nos logueamos como Richard, tratamos de hacerle un cat al documento, ahí somos un filtrado, y nos da que es permiso denegado. Bueno, aquí vamos con la parte de las particiones que fueron solicitadas. Añadí la de 500 megas desde el principio para la memoria swap, pero me quedé con la duda, entonces agregué una después. Añadí un nuevo disco de 6 GB para que tuviera el espacio suficiente tanto para los volúmenes como para la swap. Añadimos una partición primaria. De hecho esto lo había intentado con el disco que teníamos, pero ya no me dejaba hacer particiones primarias, y recuerdo que tenía que ser una partición primaria para swap. Entonces por eso agregué el otro disco. Entonces aquí tenemos, ahí simplemente listamos las particiones que tenemos, la nueva que agregamos, sdb1, y después con el comando make swap y swap on levantamos la partición swap. Ahí bueno, no me dejó porque no lo hice con sudo, ya lo hice con sudo. Después cuando vuelvo a listar las particiones, en este caso creo que fue con el comando lsblk-t o "-l", no recuerdo. El chiste es que lo despliega como arbolito y ahí se visualiza el tipo de sistema que está manejando el sistema de archivos. LBSLK o LSBLK, algo así. El chiste es que lo despliega como de arbolito. Bueno, con esta parte vamos para el physical volume de 5 GB que se nos solicita. Para ello debemos crear una partición primaria. Se crea la partición. Hacemos un part probe para que el sistema se dé cuenta de que tiene nuevas particiones. En caso de que no, ahora simplemente desplegamos las particiones físicas que tenemos disponibles, los volúmenes físicos, perdón, y creamos uno nuevo, que en este caso se llamará respaldos. Ahí se crea, le damos la dirección de la partición sobre la cual va a trabajar, que es la que recién creamos, que es dev sdb2. Ahí la busco, ya la encontré. Se crea el physical volume. Después tenemos que crear el volume group, que en este caso nos solicitan que se llame respaldos. Se crea el volume group. Se le asigna la partición sobre la cual va a trabajar. Se le asigna todo el espacio. De nuevo, no me dejó hacerlo porque no era sudo. Ah, no, sí. Entonces ahí desplegamos los volume groups. Y ahora tenemos que crear los logical volumes. En este caso igual los voy a crear los dos desde un principio. Ahí se le asigna el tamaño que vamos a darles. En este caso ambos van a ser de 2 GB. Uno es el de archivos y el otro es el de facturas.
Se crea, se le setea el nombre, se le dice sobre qué volume group va a estar trabajando y bueno, se crea. Y pues el otro es muy sencillo, simplemente se crea el nuevo que es el de facturas. Y los desplegamos simplemente para visualizarlos. Bueno, aquí procedemos a la asignación de los sistemas de archivos, en este caso XFS para el Logical Volume Archivos. Y después vamos a setear el EXT4 para el de facturas. Ya una vez bueno, ahí copiamos la dirección para que no haya error. Y después simplemente tenemos que montar estos Logical Volumes en unos directorios que aún no he creado. Ahí los despliegue para que vean que pues, en efecto no se han montado. Creamos los directorios, que en este caso va a ser tal cual archivos y facturas. Se crean los directorios y ahora tenemos que hacer el montaje de estos Logical Volumes. En esto tenemos que hacerlo en el archivo de configuración fstab para que se pueda hacer de manera automática con cada reinicio del equipo. En este caso entramos al archivo y tenemos que setear en este caso la dirección de la partición donde se va a montar el sistema de archivos y de qué forma se va a hacer, en este caso automático. Los últimos dos valores los dejamos en 0, no son como que nos interesen para este caso. Y bueno, ahí es un dato curioso, se me olvidó montar automáticamente el swap y me di cuenta hasta que reinicié en esta ocasión para visualizar los que se habían montado. Me refiero al swap que crea el último. Ahí se reinició el equipo, ingresamos al terminal y volvemos a desplegar el arbolito para que vean que ya se montó automáticamente. Y bueno, ahí como le mencionaba, con el reinicio pues no se levantó automáticamente el sistema de archivos swap. Entonces ahí tenemos que igual en el archivo fstab, solamente que ahí no se va a montar en ninguna unidad, en ningún directorio, perdón. Y pues bueno, volvemos a resetear para que pues veamos que ahora sí ya se levantó automáticamente el swap. Y bueno, yo aquí en este punto me brinqué a la configuración de SSH. Se me hizo de lo más sencillo. Nos entramos al archivo de configuración sshd menos con --config, cambiamos el puerto y bueno, ahí simplemente guardamos lo que se hizo y posteriormente tenemos que añadirlo a la configuración de cmanage con el comando que hemos utilizado mucho, sudo cmanage port -a para añadirlo y le damos el contexto sobre el cual va a estar trabajando, el número del puerto y TCP. Se habilita en cmanage, pero también tenemos que habilitarlo en el firewall de manera permanente. Igual le damos en add port el número del puerto y el tipo de activación, ¿no? Que va a ser permanente. Ya se activó, recargamos el firewall para que registre todos estos cambios, no tuvimos ningún problema y reiniciamos el servicio de SSH. En este punto yo intenté removerlo de la configuración de cmanage, como lo habíamos hecho antes con algunos otros puertos que habíamos habilitado, pero como este es un puerto que se habilita desde principio, desde la instalación del sistema operativo, no me dejó. Lo más que pude hacer fue cerrarlo del firewall, lo retiré de ahí de su política, recargamos el firewall y después visualizamos todos los puertos que están abiertos en este momento. En este caso solamente va a aparecer el 2222 porque todos los otros que se solicitan en el examen no los he abierto, solamente este. Y pues bueno, ya que lo había retirado, intenté de nuevo quitarlo de la configuración de cmanage, pero sin mucho éxito. Y bueno, aquí hice una pequeña prueba tratando de conectarme al 2222. Estuve grabando con la Windows Game Bar, entonces en cuanto hacía un cambio de ventana se cortaba. Pero bueno, ahí me conecté con el puerto 2222. No hice una prueba con el puerto 22 después, o sea, porque bueno, intenté conectarme obviamente, pero pues creo que perdí la conexión desde que lo quité del archivo de configuración. Entonces ahí simplemente me logué con el 2222, hice mi login. Y pues ya no hice más, simplemente era para probar que tenía conexión de SSH. Y bueno, aquí en esta parte estoy en la sección donde estamos añadiendo los puertos restantes que se solicitan de forma permanente. Añado todos los TCP primero,
simplemente fui cambiando. Ahí nos pide una confirmación cada que lo levantamos. No sé si no me lo hubiera pedido si lo hubiera hecho con sudo, pero pues bueno, así lo hice. Y después finalmente recargamos los servicios, o nos recargamos el firewall para que registre los cambios. Y por último listamos los puertos que están abiertos. Entre ellos pues ya va a estar el 2222 porque fue el que añadimos previamente para el servicio de SSH. Y bueno, por esta parte sería todo. Bueno, aquí entramos en el otro apartado que es la instalación de los paquetes. Es la instalación de Apache. Se descarga, se instala muy rápido. Después intento instalar FTP, ahí me equivoqué, no, así no era. Inicié el servicio de Apache, lo habilité para que cada que se reinicie se habilite solo. Y bueno, le damos en status, está activo, ¿no? Ahora pasamos a la parte de la instalación de MariaDB. Se empieza a instalar. Total, todo muy normal. La habilitamos, la levantamos y después le damos un enable, ¿no? Para que se quede habilitada. Y checamos su estatus. Aquí empezamos con la instalación de FTP. Se instala un poquito diferente, bueno, tiene un nombre diferente. Lo mismo que en las versiones anteriores, lo habilitamos y bueno, lo iniciamos y lo habilitamos. Aquí primero me puse a instalar y ya después me puse a hacer en este caso la importación de la base de datos. Ahí nos vamos con Samba. Lo mismo, la habilitamos, bueno, la iniciamos y después le damos al enable y checamos el status. Me espanté por las letras rojas, pero era completamente normal. Bueno, aquí vamos con la parte de la creación del index para el PHP. Nos vamos a su ruta que es var www.html. Vemos que no hay nada. Creamos el index y pegamos el texto que tú pegaste en el documento. Le damos un poco de formato, lo acomodamos para que se vea más bonito. Y pues bueno, le damos ahí un restart a Apache. Checamos su estatus. Vemos que está levantado, no pasó nada. Y recargamos la página, ¿no? Con nuestra IP. Pues ahí se fue un corchetito. Lo quito de ahí del archivo. Recargamos todo otra vez. Y pues volvemos para ver que ha hecho el cambio. Y bueno, vamos a una de las partes interesantes que fue la importación de la base de datos. Que a simple vista, bueno, en primera instancia parecía algo muy simple. Bueno, ahí tuve problemas para entrar, simplemente era darle enter. Como siempre, una creación de bases de datos pues es bastante relativamente sencillo. Y primero pues desplegamos las que están creadas para no tener ahí algún conflicto de nombres. Como no hay ninguna que se llame examen, pues bueno, creamos la base de datos examen. Le damos ahí un show para ver que se creó correctamente. Luego la usamos, le damos ahí un use examen para trabajar sobre esa base de datos. Y después le vamos a decir de dónde va a importar. En este caso, pues como yo lo descargué del navegador, va a estar ahí en downloads. No le di ninguna otra ruta. Y pues el nombre del archivo, ¿no? En este punto, como esa parte del despliegue de la base de datos lo hace rápido, en el video no se aprecia tanto. Pero sí me alcancé a percatar que decía ahí, hay unos mensajes de error, que son los que se ven ahí. Las líneas, ahí tomé nota de las líneas, pero son relativas. Los errores no realmente no están ahí, son como a consecuencia de. Entonces pues ahí te das cuenta, ¿no? Más o menos de en qué sección del código es donde está el error. En primera instancia parece que no hay ningún problema. Show data, show tables me muestra unas cuantas tablas, pero pues me meto a revisar el archivo de SQL para ver cuál es por qué me manda esos errores. Al final fueron puros errores de sintaxis que quiero pensar que fueron a propósito. O sea, ahí en este caso ahí falta una coma, se agrega, ya todo lo demás está en orden. Revisamos los demás archivos. Hay la padre de BIMS que te lo pone en colorcitos diferentes, entonces cuando
hay un texto que es, por ejemplo, un string, una cadena, pues resalta porque pues tiene que estar entre comillas simples, y los que se ven en blanco pues son nulls o paréntesis y comas. Entonces ahí resalta rápidamente el archivo. Ahí más que nada me guié por el texto en el error y no tanto por la línea, porque pues la línea no coincidió a final de cuentas. Entonces ahí te das cuenta y ya se está resaltando. Y falta una comilla simple en esa parte. Entonces simplemente la agregamos y continuamos buscando el otro error que también nos aparecía más abajo, que igual era de una tabla distinta. Le agregamos, bueno, ahí se ve el cambio, cómo cambia de color el texto. Y seguimos bajando. Ahí todo eso demás estaba en orden, realmente no, solamente marcaba esos 3 errores. Entonces ahí me puse a bajar, a bajar, a bajar. Y bueno, pues ya al ir bajando, una vez localizado el error, se corrige, falta una coma. Por eso pienso que pues fue un error adrede. Continué bajando, pero realmente en MariaDB no me mandó ningún otro error, entonces ya decidí no seguir revisando el archivo, ya que sí estaba bastante extenso. Salgo, guardo los cambios y para pues que se vean reflejados esos cambios que hice en el código, pues me volví a meter a MariaDB y borré la tabla la base de datos que ya habíamos creado, ¿no? Borré el examen, ya no me va a ser útil. Y pues la vuelvo a levantar, ¿no? Para que... Bueno, ahí me cercioro de que no está más. Y volvemos a crearla. Creamos otra vez examen y pues el mismo procedimiento de hace unos minutos. La visualizamos, le damos un use. Y bueno, le vamos a importar, ¿no? Y otra vez es el mismo archivo. Simplemente vamos a volverlo a cargar. Y se nota la diferencia. Más que nada en el número de tablas. Ahí sí se pierde ahí bastantito con ese errorcito. Entonces ahí ya no nos marca ningún error. Cuando la desplegamos, todo parece estar bien. Entonces ahora simplemente pues hacemos un show tables para ver que todo esté bien. Y bueno, aquí ya simplemente desplegamos unas cuantas tablas, simplemente para ver que todo está en orden y sin ningún error. Y bueno, en esta parte pues vamos a empezar con Samba, donde básicamente hice un copy-paste de lo que tenía en CentOS. Y realmente no entiendo qué fue lo que hice diferente, que en Red Hat fue mucho más sencillo. Tenemos el directorio que vamos a compartir, le pertenece a root, entonces vamos a cambiar eso para que no nos vaya a dar lata con Samba. Le ponemos que le pertenezca a nobody, y al grupo igual nobody, el directorio, y de forma recursiva. Después tenemos que setear los permisos de cmanage para que también no nos vaya a dar lata por ahí clinux. Le cambiamos el contexto, le ponemos el Samba Share, lo levantamos, bueno, le decimos qué directorio, el mismo comando que utilizamos tantas veces con el piratita. Cambiamos el contexto. Y bueno, tenemos que restaurar la configuración para que se vean reflejados esos cambios. Y ya una vez que se restauró, pues ya vemos que el contexto pues ya es Samba Share. Ahora también tenemos que abrirlo también en Firewall para que también no nos dé problemas. Añadimos el servicio y recargamos el Firewall para que registre el cambio. Y finalmente pues aquí en el directorio Samba creé un archivo, un ficherito de prueba para pues ver que en efecto se visualice desde otro equipo, ¿no? Que fue lo que se solicitó. En este caso estoy probando con una máquina Ubuntu para no tener broncas con Windows. Ahí nos metemos a Ubuntu, seteamos la dirección y vemos que nos aparecen los mismos dos directorios, ¿no? El public, que fue el que creamos, y el de prints, que pues viene por default, ¿no? Que no lo quité. Y bueno, como no me quería quedar con la duda de si podía hacerlo en Windows, pues sí se pudo.
sin ningún problema. No sé por qué me dio tanta lata en CentOS. Bueno, empezamos con la parte de los scripts, en este caso IPSH. Estamos trabajando sobre el directorio artas. No creé ningún usuario adicional, simplemente creé el directorio desde home. No vi mayor diferencia. Y pues bueno, la línea con la que siempre iniciamos todos los scripts. Le creamos la variable IP a la cual le vamos a asignar lo que nos devuelva el comando IPA. Pero pues le vamos a hacer unas pequeñas filtraciones, ¿no? Ahí le hacemos IPA y lo vamos a filtrar con la tarjeta de red, que en este caso es ENS33. Adicional a eso, con el comando AWK, le vamos a decir que todas las líneas que contengan la siguiente cadena, que en este caso es init espacio, de esas líneas nos va a imprimir solamente la segunda palabra, que es donde está contenida la dirección IP. Es importante el espacio de inet porque pues también si dejamos inet solo también hay un inet6 y pues ahí nos devolvería ambas líneas, ¿no? Adicionalmente a eso, lo que ya filtramos le vamos a cortar, vamos a quitarle la parte de la máscara de red. En este caso vamos a separar en dos campos, nos vamos a quedar con el primero, por eso ponemos -F1 y vamos a poner el separador, que en este caso lo que nos va a ser el diferenciador entre un campo y otro va a ser la línea diagonal. Y eso le damos con el de "-d", que es el de definir. Y simplemente para probar que funciona, pues vamos a hacer un eco del valor de la variable y ver qué nos devuelve, ¿no? Ya, ahí se pone eco, pesitos IP, guardamos y ejecutamos. Y pues bueno, ahí lo que estamos haciendo es cambiar los permisos para que se pueda ejecutar. Ya tiene permisos de ejecución, lo ejecutamos y vemos que se despliega, ¿no? Pero lo que se solicita es que sea en un archivo de texto en un directorio en específico, que es el home de Snow. Entonces tenemos que hacer unas modificaciones al script, muy sencillo, simplemente. Ahí esta es una prueba que había hecho antes para corroborar que funcionara. Borramos el archivo de texto para volverlo a ejecutar y que pues se vea cómo funciona, ¿no? Regresamos al directorio artas, abrimos otra vez el script y pues ahí están las líneas que se agregaron, ¿no? Que es básicamente la dirección y el archivo donde va a aterrizar la salida del script. Lo volvemos a ejecutar, no me manda ningún error, no manda ningún problema. Y ahora nos logueamos como Snow para ir a su directorio y revisar el archivo, ¿no? Que se acaba de crear. Ahí está el archivo, le hacemos un cat y pues nos devuelve la salida esperada, ¿no? Que es nuestra IP sin ningún otro valor. Ahora nos vamos con el otro script, que es el de procesos. Aquí pues en este caso pues el que va a hacer el trabajo es el comando process, digo ps. Y bueno, queremos que nuestra salida tenga un cierto orden, ¿no? Que es lo que vamos a hacer con el comando "-eo", para que lo ordenemos en este caso por el valor nice, process ID y command, ¿no? El nombre. Lo vamos a ordenar por el valor de nice. Le estoy poniendo "-ni" para que me lo ordene del que tenga el mayor valor nice. No tal cual como el de relevancia, sino valor numérico. Ahí le vamos a decir dónde lo va a aterrizar. Solamente queremos las primeras 6 líneas, las 5 del proceso y la sexta, que es la cabecera del nombre de las columnas, y en qué directorio y en qué archivo va a aterrizar nuestra salida, ¿no? Ya de ahí no hay más, guardamos, salimos. Ahí tenía una prueba que había hecho previamente, la borramos para ver cómo trabaja el script, lo ejecutamos. Bueno, estamos en la raíz, nos salimos ahí otro directorio para probarlo desde otro lado, realmente eso es irrelevante. Ejecutamos el script, se ejecuta sin problemas, vamos al directorio donde se creó y le damos un cat al archivo para ver la salida. Y pues llegamos a la parte de la configuración del group. Ahí creo un snapshot por cualquier cosa, entonces también no me daba tanto miedo modificar los archivos. Ahí metemos ese comando para setear una contraseña. Fue 123 QW1. Copiamos la contraseña cifrada y ahora nos vamos al archivo de configuración que se encuentra en etc. Es group2, creo. Group2. No, es el archivo que está ahí directamente. Probé muchas formas. Encontré varias formas supuestamente de cómo setearla. Muchas no me funcionaron. No me dejaban loguearme, sinceramente. Entonces
Esa fue la que me funcionó. Nos vamos al apartado donde dice... Es esa de begin, etc, group D, 10-Linux. Ahí simplemente añadí unas líneas que son, de hecho son las mismas líneas para todos los procesos. No sé por qué en unas sí funcionan y otras no. Este fue el método que a mí me funcionó. En todas es básicamente lo mismo, solamente que nos pones end of file, algo así. Entonces ahí seteamos como superusuario. Vamos a decir que el usuario root es el que va a ser el superusuario. Le damos ahí un export super users para cuando recarguemos el archivo de group de configuración. Le damos export super users y le vamos a setear la contraseña, que es password, y el cifrado que se está utilizando. Y simplemente finalmente pegamos nuestra contraseña cifrada. Bueno, ponemos que es para root. Pegamos nuestra contraseña que se generó. Y ahora lo que sigue es recargar group. Entonces ahí le damos un group 2 menos make a config. Y le decimos qué es lo que va a recargar, ¿no? Que en este caso es el archivo que está en group 2. Y es el de group.config. Se recarga, me manda ahí un all done. Y pues simplemente faltaba reiniciar y probar. Se reinicia el sistema, me carga el group, le damos ahí que nos queremos loguear y nos pide las credenciales. Y accedemos. Y pues esto ha sido todo. Sí fue un examen que estuvo un poco pesadito, algunas cosas que se me complicaron un poco, pero nada que no se pudiera solucionar muy rápido. Realmente estuvo entretenido. Hay algunas cosas que sí tuve mis dudas, como en las particiones, pero pues las solventé después. Tuve que crear, por ejemplo, y montar otro disco para crear otra partición swap, porque realmente no me quedé tranquilo al crear la instalación, aunque realmente pues cumplía con lo que se pedía, se montaba automáticamente, pero pues mejor la creé de nuevo. Y bueno, como comentario final, me gustaría agradecerle por su orientación en este módulo. Fue un módulo bastante pesado para mí, realmente. Me costó bastante. Incluso durante el examen me costó bastantito, entonces aprendí bastante, se lo agradezco. Y pues bueno, aquí está mi examen. Espero que sea suficiente como prueba de mi elaboración. Y pues ojalá nos vemos en algún otro momento.